Vamos a abrir pues nuestra Biblia en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Muchas veces los predicadores, los oradores en las iglesias tienen que buscar algo con que amarrar la atención de la audiencia, porque si no se distraen, se duermen, y entonces muchas veces buscamos una historia, buscamos una parábola, una anécdota, quizás hasta un chiste para poder llamar la atención de la gente. Pero hay textos en la palabra que no necesitan eso. El puro texto, por su simple contenido tan expectante, tan apasionante, pues nos llama la atención, como este del endemoniado gadareno, que así se llama, o así le puso el traductor en la Biblia de los 60s y en otras cuando hicieron esta traducción, ¿verdad? Pero yo he querido cambiarle de nombre y le puse como título El primer misionero. El primer misionero. Ciertamente el mundo sobrenatural, los demonios, llaman la atención. Los demonios están de moda, no solo en tiempo de Jesús, también ahora, ¿verdad? Y aunque hay un desconocimiento completo, se inventan muchísimas historias y se dicen cosas que no son. Pero vamos a estudiar desde una perspectiva diferente. No vamos a hacer un tratado de demonología ni una apología sobre los demonios. Por el contrario, vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a abrir Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, y dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salía él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido a el que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió,
sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo nos guíe, nos pueda, Señor, alumbrar nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos entender lo que tú tienes, Señor, en esta mañana para cada uno de mis hermanos, Padre. Que podamos ponerlo en práctica y sobre todo, Señor, que tengamos la capacidad, Señor, de hacer lo que tú nos mandas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿A poco no es un relato de los más fascinantes este? ¿A poco no se quedaron picados? ¿A poco no les salieron muchísimas preguntas? Y a ver si se las puedo responder. No creo. Pero en un pasaje como esto, que es tal vez en toda la Escritura muy fascinante, no hay nada como una demostración, como esta demostración del poder de Jesús sobre el mundo espiritual, sobre el mundo sobrenatural. No se registra en las Escrituras desde que Dios mismo arrojó del cielo a Satanás y a todos los ángeles malvados y rebeldes. Desde este acto, en que fue un acto en que Dios barrió a una tercera parte de los ángeles, dice la palabra, y desocuparon, desalojaron el cielo Satanás y sus huestes. Innumerables, no los podemos contar. Esta tercera parte de ángeles creados por Dios fueron arrojados del cielo en un momento por el poder de Dios. Y desde entonces no había habido, no sé si se dice bien, una demostración del poder de Dios como esta que estamos leyendo. Y no habrá otra exhibición del poder de Dios hasta que el tiempo de la gran tribulación llegue a su fin. Hasta que Cristo establezca su reino y ate a Satanás y a todos los demonios por un periodo de 1000 años y luego los arroje al lago de fuego, al infierno que Él preparó para ellos específicamente. Este tipo de poder sobre las tinieblas solo es posible cuando Dios lo ejerce. Ya sea una expulsión del cielo o en el lago de fuego o aquí echando a tal vez miles de demonios de un solo hombre o de dos, ahorita vemos por qué. Este es la demostración del poder de Dios. En toda la Biblia, esta narración es con mucho el más extenso, el más extremo, que nos habla de cómo nuestro Señor venció a lo largo de su ministerio a los demonios. Él lo hizo regularmente, lo hizo repetidamente, muy a menudo le llevaban endemoniados y los expulsaba y los sacaba. Pero no había tal exhibición como esta para indicar que Él es, de hecho, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Para demostrar que Él es Dios en carne humana, para demostrar que ejerce un poder absoluto e ilimitado sobre las fuerzas del infierno, sobre Satanás y sobre todo su reino. Esto es parte de la prueba de Marcos que nos está platicando desde el capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan resume este mismo objetivo para los 4 escritores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando al final de su versión del Evangelio
que fue escrito al final, fue el último de los evangelios que se escribió, dice en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, lo primero que vemos sobre esta demostración de poder no es una analogía o una apología sobre los demonios. Es un mensaje evangelístico. Eso es lo que Dios quiere que veamos. Que el reino de Dios se ha acercado. Tiene propósito evangelístico para que creas en Cristo. Y para que creas en Cristo debes saber quién es Él. Y aquí hay una evidencia, tal vez la más poderosa que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? De que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Acabamos de ver la semana pasada este último incidente, cómo controló Jesús el viento y las olas. Y como parte de eso, Él ha demostrado que tiene poder sobre todo. Y también tiene poder sobre Satanás. Y hay un paralelo, porque su poder divino vence mediante una orden a los vientos y al mar. Y vence mediante una sola orden, tal vez a miles de demonios. Recordemos en primer lugar qué dice sobre el Mesías Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Cuando le dice Dios a la mujer, esta serpiente te va a herir en el calcañar, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Tú la vas a destruir. Génesis 3:15 dice esto. Así que este Mesías ejerce un gran poder sobre Satanás y sobre sus huestes, y aquí lo está demostrando. Primera de Juan 3:8, recuerdan, también lo hemos repetido mucho en los exámenes, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta es la declaración de cumplimiento del Nuevo Testamento de Génesis 3:15. También acuérdense lo que dice Juan 12:31, dice, el príncipe de este mundo es echado fuera. Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cristo ha vencido. Satanás y sus huestes son un poder sometido. Él tiene poder total sobre ellos y podrá hacer lo que dice que hará al final, cuando en Mateo 25:41 dice que preparó el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque ahí van a acabar. Ahí van a acabar. La Escritura lo deja más claro, y los demonios, ¿saben qué? Lo saben. Los demonios saben cuál es su final. No lo van a adivinar, ellos saben perfectamente lo que les va a pasar. Inequívocamente, en el versículo 20 de Lucas 11, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, palabras de Jesucristo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y continúa con esta parábola que muchos no entienden, dice, versículos 21 y 22 de Lucas 11, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte. Satanás es el hombre fuerte que guarda su casa, el mundo, esto lo tiene bien. Pero ¿qué pasa? Vino Jesucristo, aparece Cristo y lo devasta. Saquea la casa. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado y Jesucristo llega a poner orden. Entonces, en este pasaje vemos varios poderes. Quizás algunos dirían enfrentados unos con otros, pero no. La verdad es que no hay enfrentamiento. Ya les platicaba yo de la famosa batalla de Armagedón. Cuando me puse a revisar bien el Apocalipsis,
¿dónde está la batalla? Si acá nada más dice que Dios, ¡pum!, bajó fuego del cielo y los consumió a todos. Ni tiempo les dio de prepararse para la batalla. ¿Cuál batalla? Sí hay un poder devastador y destructivo de los demonios. Sí lo hay. No vamos a cegarnos ante eso porque sí lo hay. La experiencia que tuvieron los discípulos en la tormenta sobre el agua los espantó. Creyeron que iban a morir. Y esta experiencia que acabamos de ver también es muy aterradora, o fue muy aterradora para ellos. Los discípulos se asustaron por la tormenta, pero se asustaron más cuando vieron que Jesús calmó el agua y el mar, el agua y el viento. Se asustaron más. Pues ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Y tuvieron temor porque en la barca estaba el mismo Dios, Jesucristo. Y tuvieron temor porque dije, me va a pasar que me voy a morir. Me va a pasar por estar inmundo, por estar pecador, lo que les pasaba a esos sacerdotes que entraban inmundos al lugar santísimo y los tenían que jalando de un hilito de piel, porque caían muertos ante la presencia de Dios. Y eso sintió Daniel y Ezequiel, decíamos, y Manoa, el papá de Sansón, y Daniel y Juan. Cuando vieron a Dios, Dios los levantó y dijo, no te preocupes. Sí, ya me viste, pero yo limpio tu pecado. No le puso a Isaías un tizón, le limpió la boca. No te preocupes, no vas a morir. Moisés, cuando pasaba Dios y dijo, voy a morir, Dios le dijo, no te preocupes. El mismo profeta Elías, cuando reconoció que Dios pasaba por el viento, el silbido apacible, que hizo cubrirse el rostro. Porque si nada más vio las espaldas, ¿por qué? Porque si veía a Dios, caía. Ese temor desacogió a los apóstoles. Y vemos lo mismo aquí, la gente está asustada por este endemoniado, pero luego se asusta más por la presencia de Jesús. Retomemos la historia. Dice que llegaron al otro lado del mar, al país de los Gadarenos, a la región de los Gadarenos. Lucas añade que está enfrente de Galilea, o sea, en el lado opuesto del mar de Galilea. Unos 9 kilómetros en línea recta, que tienen que hacer una curva si quieren ir a pie, pero están ahí llegando a esa orilla, a la tierra de los Gadarenos. Era tierra de gentiles, ahí no había judíos, era tierra de gentiles. Y él llega ahí con sus discípulos, con sus apóstoles, los cuales están bajando de sus barquillas, creen que van a tener un poco de descanso porque no conocen a Jesús y porque están lejos de los judíos. O sea, aquí vamos a tener un poquito de lejos. Pero ¿qué creen? Recién bajaban de los barquitos, versículo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu. ¿Qué comité de recepción? Una pesadilla. Un hombre sale corriendo de las tumbas, desnudo, dando gritos, porque así dice Lucas en el pasaje paralelo, que no traía ropa, venía desnudo. Mateo 8:28, que es también la versión paralela, se las leo, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Imagínense, es como transitar a las 10 de la noche por la carretera libre a México, o meterse por ahí por la de Tepoztlán, o por el Ajusco. Peligroso, donde hay muchos endemoniados, seguramente. Pero dice que nadie podía pasar. Aquí Mateo nos dice que tiene un compañero. Hay 2 hombres en realidad bajo esta misma condición. Pero a medida que avanza la historia, este segundo hombre parece que se queda atrás
Sabemos que Dios, seguramente Jesús expulsó a sus demonios también, pero el enfoque de Mateo, de Marcos y de Lucas registran esta historia, está en el hombre que se queda con Jesús. Así que sigamos ahí. Dice que vino de las tumbas. Los judíos sabemos que no se acercaban a las tumbas por temor a ser contaminados por algún cadáver. Antes no se enterraban como ahora, se excavaban algunos hoyos que se tapaban con piedras y ahí en esas cuevas eran sepultados, ¿verdad? Y muchas veces eran saqueadas las tumbas y dejaban abiertas y ahí estaban los huesos. Y obviamente pues habían llevado tal vez la ropa, las joyas o las cosas que les ponían de acuerdo a los rituales de la época, pero había muchísimas tumbas saqueadas y en esas tumbas ahí habitaban estos endemoniados. Ahí tenían refugio tal vez de los elementos del frío y del agua, ¿verdad? Pero los judíos no se acercaban por temor a ser contaminados al cadáver. Pero este es un área gentil. Estos son hombres gentiles. ¿Qué están haciendo en las tumbas? Pues allí viven. Dice el versículo 3 que tenía su morada en sepulcros y nadie podía atarle ni aún en cadenas. Son habitantes de las tumbas. Como les decía, ahí en las tumbas saqueadas podían estar estas personas. ¿Qué es un demonio? Vemos a un hombre que se siente más cómodo con los muertos que con los vivos. Y se define como que es poseedor de un espíritu inmundo, que es el mismo término que se usa para demonio, un ángel caído. Claramente se refiere a esos seres que fueron expulsados del cielo en la rebelión de Satanás. Estos seres espirituales pueden ocupar cuerpos de seres humanos cuando el cuerpo está vacío y no está lleno de otra cosa más que inmundicia. Y como les digo, hoy no vamos a hacer una apología de esto, no es el propósito. Lo único que podemos dejar claro es que existen y que se manifiestan en el mundo, que tienen poder. Y por casos anteriores en el mismo Marcos, sabemos que la mayoría de ellos andan encubiertos, andan como espías, nadie sabe que están ahí, no se manifiestan como aquí lo leemos. Tenía su morada en los sepulcros. Obviamente esta persona estaba catalogado como un loco que vivía en las tumbas, trastornado, irracional, peligroso, un subhumano, antisocial, sociópata, psicópata, intensamente malvado. Lucas agrega, solo para empeorar las cosas, que no se había puesto ropa durante mucho tiempo. Lo que nos lleva a concluir, no solo que estaba expuesto a los elementos de calor y de frío, la desnudez en la Biblia y en Lucas significa estar relacionada con la perversión sexual. Es un hombre que encaja en una categoría con la que desgraciadamente hoy estamos familiarizados, cuando estamos expuestos como sociedad a personas parecidas, que tienen todo este tipo de desviaciones sexuales, sociales, que tienden a matar, que son peligrosas para sí mismos y peligrosas para quienes los rodean. Encajan en el tipo de hombres y mujeres que están retratados en la nota roja de los periódicos. Nada más asómense a un puesto de periódicos, cualquiera que sea, y van a ver a lo que me refiero. Hasta hace poco, antes del descubrimiento de las drogas que adormecen la mente, lo que se hacía con un endemoniado como este era tratar de contenerlo. Se les ponían las famosas camisas de fuerza, se les metían en celdas acolchonadas y se les sujetaban porque eran peligrosos para ellos y para sí mismos. Y en este tipo de gentes, encaja la categoría de los asesinos seriales, de los asesinos sociópatas, ¿verdad? De los que solo quieren hacer daño, de los que solo quieren matar, como los que hoy se ponen a disparar a las multitudes
en los centros comerciales, en los restaurantes, en las escuelas, sin personal. Esta persona, estos endemoniados eran una amenaza para la sensibilidad y la moralidad social del pueblo. Intentaron encadenarlos, pero no sirvió de nada. Rompían cadenas, estaban fuera de control con una fuerza tremenda, asombrosa. El endemoniado tortura a todas las personas que entran en contacto con él, pero también los demonios están torturando a la persona que posee, ¿verdad? Él es tanto el medio de tortura como la víctima de la tortura y el tormento. El versículo 5 dice con tristeza: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes de los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es una amenaza tal que, como leímos en Mateo 8:28, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Satanás casi nunca suele operar de esta manera. Los demonios y el mismo Satanás se disfrazan de ángeles de luz. Les gusta ir a la iglesia con traje, les gusta sentarse en los lugares principales, les gusta pararse detrás del púlpito, les gusta enseñar en un seminario. Esto es lo que les gusta hacer. Se disfrazan de ángeles de luz. ¿Para qué? Para acercarse a los cristianos, y cuanto más se acerquen a la verdad y tratan de desviarla y a la gente con ella, ellos son felices. Dirigen una operación clandestina y solo de vez en cuando podemos ver este tipo de cosas que vemos con este endemoniado. Así es en nuestro mundo, ¿no? Desgraciadamente a veces va seguido, y casi todos los días en el noticiario vemos matanzas aquí, matanzas allá, tiroteos allá, descuartizados por otros lados, y cosas tremendas, perversiones tremendas del hombre, ¿verdad? Que solamente un endemoniado puede hacer. Verso 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Los demonios vieron a alguien, ¿qué creen? Que ya habían visto antes. Los demonios vieron a alguien que ya conocían. Tal vez hace miles de años lo habían visto. ¿Y qué hicieron? Fueron y se arrodillaron con él. ¿Cómo supieron que era Jesús? ¿Cómo reconocieron a Jesús? Ellos no son omniscientes, pero si estuvieron alguna vez en el cielo, saben quién es Jesús y lo reconocen. Cualquiera que sea el mecanismo de reconocimiento, vieron a Jesús. Lucas agrega que cuando vio a Jesús, gritó horrorizado, que es la respuesta normal, estándar de todos los demonios enfrente de Jesús. ¿Se acuerdan? Con el endemoniado en la sinagoga. ¿Se acuerdan de lo que les traía? Todos tienen la misma respuesta. Así pues se inclinan ante Jesús, lo reconocen como el Hijo de Dios, Señor sobre todos los principales, Señor sobre todos los poderes, sobre todos los gobernantes de este mundo, presentes y futuros, sobre todos los gobernantes de las tinieblas. Saben que Él es el soberano, que tiene la autoridad para controlarlos, para sentenciarlos, para ejecutarlos, para encarcelarlos eternamente en el lago de fuego. Y este es el plan, y eso viene en el futuro. Por cierto, los demonios, ¿qué creen? Ellos tienen una teología correcta. Los demonios tienen una teología correcta u ortodoxa, por decirlo así, de acuerdo a las Escrituras. Aunque ellos son los que proponen y propician las teologías heréticas de nuestros días y en el pasado, y que propugnan por el error, ellos mismos saben lo que es verdad acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la salvación y acerca del plan de Dios. Saben eso y lo odian porque saben que es verdad. Versículo 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La respuesta típica que hemos visto, que los demonios gritan a través de las personas que tienen prisioneras, ¿verdad? Y gritan y dicen: tú eres el Hijo de Dios, del Dios Altísimo.
tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo hasta ahorita, y no va a ser sino hasta el final de Marcos, que hay alguien que reconoce que Jesucristo es Hijo de Dios. Les mencioné el centurión en la cruz. Es el único, aparte de los discípulos, aparte de los 12 que reconocen a Jesús en la transfiguración. ¿Se acuerdan que dijo Pedro? Es el único que reconoce que Jesús es el Cristo. Es el centurión que dice verdaderamente, este era el Hijo de Dios, que acabamos de ver. Pero antes nadie. Pero los demonios constantemente lo dicen y lo saben. Confiesan que Él es el Cristo. Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué negocio tenemos juntos? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieren decir? Ellos saben que hay un plan para enviarlos al lago de fuego. Claro que lo saben. Ellos saben que Jesús es su juez. Claro que lo saben. ¿Saben que Él tiene poder para atarlos y enviarlos eternamente al infierno? Claro que lo saben. ¿Saben que Él quiere y puede enviarlos al abismo, a un lugar de encarcelamiento demoníaco que existe y que ya está ocupado por demonios que pecaron en Génesis 6 y que fueron enviados allí, como lo dice Judas 6:7 y Primera de Pedro? Eso lo vamos a estudiar después. Pero ahí está. Y dice que van a ser liberados en la gran tribulación, porque saben que hay un juicio final para los demonios. Saben que serán atados por un periodo de tiempo, cuando la tierra sea renovada y restaurada, y el gran y glorioso reino del Mesías llegue, y entonces serán enviados al lago de fuego. Ellos saben todo eso. Ellos han existido desde la creación. Entonces, ¿por qué hacen la pregunta? ¿Qué tenemos ahora contigo? ¿Qué negocios traes? ¿Verdad? Ellos no entienden el tiempo de lo que está pasando. Sin embargo, su escatología es correcta, es buena. Saben que su juicio, el juicio de los demonios, no está relacionado con la primera venida de Jesús, sino con la segunda venida. Y dicen, ¿qué está pasando aquí? Pues si apenas vienes la primera vez, danos chance. Mateo 8:29, el vocero del grupo dice, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Claro que no, aún no es tiempo. Este fue el tiempo de la primera venida de Jesús, la muerte del Mesías, la resurrección y el rescatar al mundo del pecado. Identifican correctamente los demonios el momento de su juicio final. Identifica correctamente a Jesús como el Hijo de Dios Altísimo. Es una declaración completa. El Dios Altísimo, título glorioso para el Dios en el Antiguo Testamento, que dice, Dios Altísimo, el poseedor de la tierra y del cielo. Y al final del versículo 7 dice, te ruego que no nos atormentes. A ellos no les ha importado atormentar a esa pobre alma que tienen prisionera, pero le están pidiendo a Jesús cierta misericordia. ¿Por qué dijo no me torturas? Parece que le pide a Jesús que no entre, que no lo mande al abismo, al abuso es la palabra griega. No me envíes al pozo sin fondo, es lo que le quiere decir, que es el lugar donde están los demonios atados. Ellos quieren seguir haciendo mal. En Apocalipsis, abismo se usa 4 veces, pero nos dice también ahí que habrá durante el tiempo de la tribulación demonios que van a ser soltados de ese lugar, ¿verdad? Que están puestos ahí ahora y que van a ser soltados en la gran tribulación para añadir más fuerza al poder demoníaco durante este tiempo. Pero este grupo de demonios, a través de su vocero, suplica a Jesús que no los envíe. Ellos están felices donde están causando daño, causando males, estragos al área gentil. Y este tipo de posesión pues se ajusta mucho al ambiente en el que viven, como al ambiente en el que vivimos nosotros hoy. ¿Por qué? Porque está todo el mundo, toda la gente en un ambiente lleno de ídolos,
lleno de religiones falsas, lleno de exposición al reino de las tinieblas en su punto más amplio, como lo estamos hoy en día. Hoy en día estamos expuestos a ese mundo de las tinieblas. Entonces Jesús, que le está diciendo, sal del hombre, Él le dice, por favor, no nos envíes a la luz. Y hasta aquí vemos cómo el poder de estos demonios ha sido devastador para la sociedad, como lo está haciendo para nosotros en este mundo. Pero viene ahora un poder que no es que esté luchando, sino que es el poder liberador de Cristo. Dios le está diciendo a los demonios, sal de este hombre, espíritu inmundo, en el versículo 8. En el Nuevo Testamento registramos muchos acontecimientos como este, donde Él le dice a los demonios esto que es familiar, que salieran, que se identifiquen. Él ordena con autoridad y soberanía divina a los demonios que desalojen al alma torturada. Pero aquí les pregunta algo, les dice que algo que no había hecho antes o no habíamos visto antes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? La personalidad del hombre no se la está preguntando al hombre porque la personalidad de esta persona está totalmente dominada. Está virtualmente fuera de existencia. Así que la respuesta, aunque la diga el hombre, son los demonios los que están hablando, los que ahora viven por él. Y este demonio portavoz le dice a Jesús, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Lucas dice también que muchos demonios habían entrado en ese hombre. En el mundo romano, legión es una designación militar. Es como decir esto. Pero legión es realmente el ejército asignado a un procónsul de Roma. No, el jefe de la legión, o de varias legiones, tiene el rango de procónsul de Roma. O sea, el que está hasta arriba, Julio César, ¿verdad? Publio Escipión. Ahora, estas legiones estaban compuestas de cohortes, de centurias, pero para no hacer el cuento largo, mínimo cada legión tenía 6,000 soldados de a pie y 300 de caballería. Esa era una legión. Entonces cuando dicen, voy a mandar mis legiones a Egipto, cada legión eran 6,000 soldados de a pie, mínimo, y 300 de caballería. El procónsul Publio Escipión, estoy leyendo un libro muy bueno, pero no acabo, son 3 libros, pero sus legiones que fueron a Hispania y África, cada una tenía 10,000 hombres, por el tamaño de la empresa que tenía, 10,000 hombres. Entonces, esa era una legión. Jesús saca de ese hombre una legión. Y aunque fueran miles, sabían que no podían intimidar a Jesús. Yo creo que este demonio no dijo, somos legión, somos muchos, así que a ver. Y Jesús no le dijo, a ver, uno por uno, de 20 en 20. No se puso así. Hay mucha gente, muchos cristianos que piensan que la lucha espiritual es un ring y que cada campanazo se pone ahí Jesús y a veces pierde Jesús y a veces gana Jesús contra los demonios. Es una tontería, hermanos. Primero porque nosotros no podemos. Jesús tiene toda la autoridad. Ellos sabían que no podían intimidar a Jesús. Saben exactamente quién es. Cristo está exigiendo el nombre porque quiere demostrar la extensión de su poder sobre los demonios. Una cosa es expulsar un demonio de una persona y otra cosa es tratar con miles de demonios con una simple orden. Pero para Jesús es lo mismo. No quieren salir del hombre, no quieren ser enviados al abismo, ni siquiera quieren salir de la región de Gadara. Comienzan a implorarle todos que no los envíe fuera del país, versículo 10.
No están listos para el lago de fuego, saben que no es su tiempo, saben que en el futuro van a ir para allá, pero no es el momento todavía. No están preparados. No, entonces, en este territorio gentil, que hay muchas religiones inventadas por estos mismos demonios, ¿verdad? Ellos quieren permanecer ahí. Y tienen y proponen un plan. Dice el versículo 11 y 12, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Recordemos que estamos en territorio gentil y los judíos pues no criaban cerdos. Así que estos eran gentiles, no tenían ningún problema con los cerdos. ¿Verdad? Era una manada grande. El versículo 13 dice que eran como 2000 en esta manada. Un cochinito para hacer carnitas de unos 100 kilos. Por si alguien quiere festejar mi cumpleaños. Cuesta 5,000 pesos en pie. O sea, antes de matarlo. Un cochinito. Lo vi ayer, o sea, cuesta 5,000 pesos. 2,000 cochinitos para carnitas. 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. ¿Por qué querían entrar en los cerdos? No sé. No sé. Felizmente tengo que informarles que no tengo conocimiento de por qué los demonios quieren hacer eso, ni me importa. Yo no opero en ese terreno. No conozco a ningún demonio lo suficientemente bien como para saber sus motivos. No tengo idea. Lo que les puedo decir es que quieren libertad para hacer daño, para seguir haciendo daño, para portarse mal, porque eso es lo que hacen. Y mientras pensaba eso, me llamó la atención esto. ¿Por qué los demonios están pidiendo misericordia? Si los demonios, dice que los demonios le imploraron, están rogando. No es tan solo una solicitud. Van a salir de este hombre porque no les queda otra. Y este demonio, en nombre del resto, está suplicando a Jesús. Y yo pensaría, pues para Jesús no hubiera sido difícil que, a ver, que ustedes 2,000 o miles o los que sean, se me van en este instante al agua de fuego. O se me van a la vista. Ahí se quedan hasta que yo los llame. ¿No sería mejor el mundo sin unos 6,000 demonios menos? Pues sí, ¿verdad? Pero no, como les decía, hay algunas personas que se dicen cristianos que piensan que Dios está en este ring, ganando a veces unos rounds y perdiendo otras. Es absolutamente absurdo. Jesús de un golpe en cualquier momento puede tomar a todos los demonios que existen y ponerlos en cadenas instintivamente. Apocalipsis 20 dice que en el futuro, en el milenio, eso es lo que exactamente va a hacer. Va a encadenar a Satanás y a todas sus fuerzas por 1000 años. Pero él podía hacerlo ahorita si quisiera. El hecho de que no lo haga no es que no pueda, simplemente es que no quiere. ¿Por qué? Porque los demonios también tienen un propósito. También tienen un propósito, hermanos. Y eso es lo que hace que sea tan tonto que la gente corra pensando en que puede decirle a los demonios, teatro, vete de aquí y vete para allá y sal de acá. En primer lugar, hermanos, no tenemos la verdad. Se ríen de nosotros como se rieron de los hijos de Seba cuando le dijeron, conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿tú quién eres? ¿Y qué les pasó? Lo dejaron como el endemoniado gadareno antes de ser redimido. Así los dejaron. Pero ¿saben principalmente por qué? Porque los demonios encajan en el propósito divino. Satanás se acercó a Dios y le dijo, oye, fíjate en Job.
todo le haces, todo le das, pues claro, ¿cómo no te va a adorar? Dame chance y vas a ver cómo. ¿Y qué le dijo Dios? Pásame. ¿Y qué hizo? Sirvió al propósito de Dios, de demostrarnos lo que es la fe y la confianza en Dios. ¿No es así? Eso que hizo Satanás sirvió para escribir la Biblia y para enseñarnos muchísimas cosas que dice el libro de Job. Así que tienen un propósito, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pablo? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofende, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra que usa cuando dice este mensajero, un mensajero de Satanás que me abofeté, dice un ángelos. Un ángel satánico es un demonio que le está picando en su carne, un aguijón. Lloró 3 veces para que se lo quitaran y Dios dijo: no te lo voy a quitar. Tienen un propósito, hermanos. Tienen un propósito. En Lucas 22 Jesús le dice a Pedro: Satanás quiere tenerte para zarandearte un rato. Así le dijo. ¿Y qué dijo el Señor? No, con Pedro no te metas. ¿Qué le dijo? Igual que con Job, pásale. ¿Por qué? Porque cuando Pedro pase de esto, se fortalecerá él y va a fortalecer a otros hermanos, y cuando triunfe y su fe esté intacta, será el mejor apóstol y el siervo más eficaz que tenía. Cumplió su propósito Satanás al zarandear. Pero es el propósito de Dios, no de Satanás. Dios tiene sus propósitos. Él podía detener instantáneamente toda la operación satánica, atarlos a todos o arrojarlos al pozo, al abismo, al lago de fuego. Pero Él tiene sus propósitos. Él deja que el mal siga su curso completo porque le da gloria, porque saca a relucir la maravilla de su gracia, porque saca a relucir también la maravilla de su ira. El versículo 13 dice que Jesús les dio permiso de entrar en los cerros. Si Él no les permitiera hacerlo, no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene control total de todos los poderes demoníacos. Permítanme decirlo de esta manera: no existe un solo demonio rebelde, ni Satanás. No existe un solo demonio rebelde, renegado en el mundo sobrenatural, que haga algo que Dios no quiere que haga, o que no le permita hacer. Así que Jesús les dio permiso. ¿Por qué? Porque cuando entren a los cerdos, es una prueba irrefutable de que ya no están en el hombre, y todos los demás lo van a poder ver. Y en segundo lugar, es una prueba enorme del poder sobrenatural que Él tiene. Y en tercer lugar, porque pone en evidencia los propósitos destructivos de los demonios, porque no les toma mucho tiempo en que esos 2000 se vayan al mar y se ahogan. Fíjense ustedes cómo ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas hay comentarios de cómo sucedió esto, pero sí revela que se liberó el hombre y que Jesús lo demostró. Y en toda la historia, en Mateo, en Marcos y en Lucas, los dueños de los cerdos nunca dicen nada sobre sus 10 millones de pesos. No pasa nada.
¿quién es el hombre que hizo esto? Es lo que preguntan. No conocen a Jesús, era un área gentil. ¿Quién es el que está haciendo esto? Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Para tal cantidad de cerdos, muchas personas creen que estos cerdos eran propiedad de toda la comunidad, porque si no, los pastores, los que estaban ahí apacentando los cerdos, hubieran ido específicamente con los dueños. Dijeron, mira, pasó esto, ve lo que pasó y nosotros no tenemos la culpa. Pero fueron a todos, ¿por qué? Porque tal vez algunos estudiosos piensan que los cerdos eran de toda la comunidad. Estaban mezclados ahí todos los cerdos de todos, ¿verdad? Los pastores estos se movieron rápido como pudieron para difundirlo. Y todo el pueblo, todos los que estaban involucrados tal vez en este negocio, salieron. Dice Mateo 8:34, y salió toda la ciudad. Todos fueron atraídos por este extraño suceso, por este testimonio que daban estos pastores. ¿Qué sucedió? El hombre violento que todo el mundo conocía y temía, ahora se está inclinando ante un judío. Y todos los cerdos se tiraron al mar. Esto está más allá de la comprensión de ellos y vienen a averiguar qué sucede. Nadie demuestra enfado, como les digo, porque los cerdos se ahogaron. Nadie, lamentablemente, tampoco demuestra alegría por el hecho de que el endemoniado ha sido liberado. Versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El mismo hombre que había tenido la legión ahora estaba totalmente cuerdo, sensato, en control, vestido, en su sano juicio, y se asustaron. Solían tener miedo de esta persona y no se acercarían a este tipo sin asustarse, porque era tan violento que podían inclusive correr peligro de muerte. Pero ahora está vestido y no desnudo. La transformación es total. Sentado, no deambulando sin rumbo fijo. Está inofensivo, no peligroso. Está callado, sin gritar. Está entre los vivos, no entre los muertos. Es pacífico, no está atormentado. Y ahora tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? Le tienen miedo a Jesús. Están aterrorizados por la misma razón que tuvieron los discípulos cuando vieron que Jesús, Dios mismo, estaba en su barca. Ahora saben que están presentes poderes espirituales y sobrenaturales más grandes que cualquier cosa, que hayan experimentado. La misma reacción del capítulo 4, versículo 40, al otro lado de la página, cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, porque tuvieron miedo cuando vino la tormenta y tuvieron más miedo cuando cesó la tormenta. Como les decía la semana pasada, da más miedo temer a Dios del universo en tu barca que la tormenta que está fuera de tu barca, cuando eres pecador. Entonces, aquí vemos este poder de Cristo para liberar. Pero este poder también genera un poder que tiene dos vertientes. El poder para condenar y el poder para redimir. Es el mismo poder. Quizás después de esta historia nos gustaría creer que lo que pasó en este pueblo, este milagro, causaría un avivamiento. Nos gustaría leer que todo el pueblo dijo, ay Señor, queremos saber quién eres. Nos puedes decir de dónde vienes. Puedes librarnos de los poderes de Satanás. Puedes librarnos de las tinieblas. Puedes cambiarnos. Puedes transformarnos. ¿Cuál es tu mensaje? Quisiéramos que eso hubiera pasado en este pueblo. Pero no pasó. Versículo 17 dice, y comenzaron a rogarles que se fueran de su región. Lo querían sacar en ese momento. Dice que toda la gente le dijo, Lucas, en lugar de querer escuchar más, en lugar de querer salvar sus almas,
estos corazones depravados y endurecidos por el pecado le piden que se vaya. Tienen terror a la santidad, tienen terror a la presencia divina y la ven como mucho más peligrosa para ellos que el lunático pervertido que todos los conocían, que tenía esos demonios. Tienen más miedo de que Dios puede estar en su presencia, de que Satanás esté en su presencia. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos. Hasta cierto punto se sienten cómodos con Satanás. Prefieren estar aterrorizados por Satanás que por Dios, porque Satanás no incide en su comportamiento y pueden seguir pecando libremente. Y eso los condena. Eso los condena a rechazar abiertamente a Jesucristo, y ese es entonces el poder que los condena. Las fuerzas masivas del mal son bienvenidas mejor o de una forma más grata que el poder de Dios en el mundo. Un hijo de Satanás es mucho más bienvenido que un hijo de Dios. El poder mortal de la depravación es tremendo, que condena al pecador. Puede haber un milagro que esté más allá de cualquier contradicción, de cualquier explicación, y este milagro con todo su poder no puede vencer la incredulidad, no puede cambiar el corazón. Para el que no cree, ningún milagro es suficiente, pero para el que cree, ningún milagro es necesario. Somos testigos de la respuesta no solo de estos gentiles, sino de la respuesta de toda la nación de Israel cuando dijeron: no permitiremos que este hombre reine sobre nosotros, y gritaron: crucifícale, crucifícale. Juan 3:19: los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. No hay justo ni aún uno, no hay ninguno que haga el mal. Todos a una se han desviado. Pablo dice: predicarles la cruz es locura. Jesús dice: ustedes son de su padre el diablo, están muertos en delitos y pecados, andan según la corriente de este mundo, están bajo el poder del príncipe del aire, impulsados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y es lo que vemos allá afuera, hermanos. Así está el mundo, rechazando a Jesucristo. Tan poderoso como fue este milagro, vemos que el poder de la depravación del corazón duro es más fuerte. Este milagro no quebrantará el corazón endurecido, como prueba toda la vida y el ministerio de Jesús. Pero en cambio, tiene que haber un milagro obrado por Jesús en la regeneración de Dios, que tiene al entrar en el corazón y romper esa dureza y reemplazarla por un corazón de carne. Hermanos, eso pasó con el endemoniado. Jesús respondió al pedido de la multitud. Versículo 18 dice: mientras subía a la barca, el hombre que había sido endemoniado le rogaba que lo acompañara. Este hombre ya no quiere vivir un día más sin Jesús. Estoy convencido de que cuando los hallaron ahí sentados, le estaban platicando, Jesús le estaba hablando, hubo más conversación con este hombre, y que no solo fue liberado de los demonios, ahora es un discípulo de Jesucristo. En media hora, 5 minutos, 20 minutos, no sé cuánto tiempo pasó, pero ahora él está comprometido a seguir a Cristo con todo lo poco que sabe, con todo lo que está en su corazón. Él está rogando a Jesús. No quiere ir otro día y dar un paso a menos que sea en la presencia de Cristo. Esta alma que fue atormentada ha renacido en una nueva y fresca cordura de socialidad, de pureza. Por primera vez tiene deseos de estar con uno que es santo. Quiere estar con los vivos y no solo con los muertos. Y no solo quiere estar con los vivos, sino quiere estar con el mismo que da la vida, el autor y consumador de ella, Jesucristo. Nunca querría más estar en otro lugar que no fuera al lado de su eterno benefactor y salvador. Eso es lo que es un discípulo. Eso es lo que éste
quiere. Pero hay una sorpresa, porque en el versículo 19 Jesús le dice de una manera que podríamos pensar que es extraña, le dice, Jesús no lo dejó. No quiso que lo siguiera. No era apropiado que él fuera para Jesús. Jesús tenía unos planes especiales para él. ¿Y saben qué? Para eso se atravesó el mar Jesús. Porque Jesús tenía planes para esta persona en particular. Por eso, nada más, pisó tierra, hizo lo que hizo y se volvió a subir a la barca. No iba a descansar. Los discípulos dijeron, pues ¿a qué vamos para allá? Pues a todo dar, va a estar tranquilo, a lo mejor echamos unas carnitas, no sé. Pero Jesús sabía que iba, para eso atravesó el mar, para eso pasó la tormenta, para liberar a esta persona y para mandarlo como misionero, para empoderarlo, para cambiarlo, para transformarlo, para darle una vida nueva y que pudiera él ser testigo fiel. Así que no lo dejó, no fue apropiado. Él sabía lo que quería de esta persona. Le dijo, vete a tu casa, a tu pueblo, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjense ustedes, aquí me encanta cómo el Señor Jesús dice, cuéntales cómo las grandes cosas que el Señor, que yo, Él se autonombra el Señor. ¿Quién más propio para decirlo? Muchos nos podemos escandalizar. ¿Cómo vas a enviar a alguien que no tiene preparación? No tiene entrenamiento. Hermanos, ¿cuánto hay que saber para ser misionero? Lo único que tenemos que saber es que Cristo ha cambiado mi vida. Que Cristo me ha sacado de ese lugar tan tremendo en el que estaba, pecador, sumido en el fango, y ahora soy libre por la gracia y por el amor de Cristo. Es todo lo que tienes que saber para poder ser misionero. Vete a tu casa, vete con tu pueblo, cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti. Es el primer predicador que Jesús envió. Él todavía no ha enviado a los apóstoles, todavía no ha enviado a los 70. Esta es la primera persona que Jesús envía a predicar en su nombre. Y es un gentil que tuvo un pasado el peor que nos podemos imaginar. Y no me imagino cómo era el testimonio de esta persona. No sé cómo les iba a decir, ¿saben qué? Yo era aquel endemoniado, ¿se acuerdan? Yo era ese. Y véanme, Jesús me cambió. No sé cómo lo hizo. No sé cómo lo hizo. Pero él identifica a Jesús que tuvo misericordia de él. Y esto es maravilloso. ¿Qué necesitamos para poder testificar del poder de Cristo? ¿Que nos expulsen demonios? Hermanos, hemos sido transformados. No sabemos de dónde nos sacó cada uno en particular, pero sí sabemos de dónde venimos. ¿Y qué fue lo que hizo esta persona? ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué se demostró su verdadera fe? En obediencia. Porque dice, y se fue, versículo 20, y se fue. Obedeció. No dice, oye Señor, pero dame chance de, como los otros que dijeron, pues voy a enterrar a mi papá, voy por un dinero, dame chance de que venda esto, tengo muchos bienes, no sé, no puso ningún pero. Él obedeció, se fue y comenzó a proclamar en Decápolis. Decápolis son 10 pueblitos, 10 ciudades que están ahí cerquita de Gadara, del otro lado del mar de Galilea. Ahí comenzó a predicar esta región de 10 ciudades, ¿verdad? 10 pueblos de influencia griega al este del Jordán. Y él abrió camino para Jesús a través de estas 10 ciudades.
Este hombre no sabía nada más que el testimonio que tenía del poder de Dios que lo transformó. Y pregúntenme, ¿tuvo efecto su ministerio? ¿Tuvo efecto su ministerio? Marcos, capítulo 7, por favor. Sí, 7. Marcos, capítulo 7. Dice, volviendo a salir, versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más le divulgaba. En gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace los sordos oír y a los mudos hablar. Hermanos, ¿quién creen que llevó a esta persona? Lo más seguro es que alguien que oyó la predicación de este endemoniado. ¿Quién supo que Jesús podía sanar? Y así como se cuenta muchos otros llegaron a Jesús por la predicación. Versículo 1, capítulo 8 dice, en aquellos días, como había gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos. ¿Dónde estaban? En Decápolis. Ya había una gran multitud, ¿verdad? Buscando, siguiendo a Jesús, porque alguien les predicó de esto. El testimonio de este hombre había estado ocurriendo en los meses antes de que Jesús llegara y estaba trayendo gente a él, gente que necesitaba ser sanada. Y es maravilloso ver cómo la palabra de Dios no vuelve vacía. El testimonio de este hombre acerca de Jesucristo, dejó que toda la región supiera quién era. Cuando volvió, las multitudes estaban esperando ahí para recibirlo. Hermanos, el versículo 20, al final del versículo dice, todos estaban asombrados. La palabra que se usa es traumatizado. Estaban asombrados. Pero Jesús envió el primer misionero. Y eso, hermanos, no es más que una muestra de la gracia de Dios. Recordemos a Isaías que dijo, no me envíes, soy hombre de labios inmundos. ¿Se acuerdan que dijo Isaías? Eso. ¿Qué podía haber dicho este hombre? No me envíes, Señor, ya ves de dónde vengo, ya ves la reputación que tengo. Si me acerco a la gente van a correr. Pero fue. Y hermanos, eso es cuando decimos que es gracia sobre gracia. La transformación cambia todo. Y esta persona fue obediente. ¿Qué sabían? Solo sabían, ¿verdad? Lo que muchos otros dieron testimonio que dijeron, pues yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Él dijo, pues yo sé que estaba poseído por miles de demonios y ahora estoy bien. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, que es maravillosa, Señor. Y nos permite ver esa transformación, esa capacidad, Señor, y esa gracia que tú das para que podamos, Señor, predicar, ser testigos, Señor, de lo que tú has hecho en nuestra vida. No de lo que has hecho con los demás, sino con nosotros, Padre, así como este negocio. Queremos ser también portadores de ese mensaje de salvación,
de la salvación que tú nos has dado a nosotros, compartirla con otros que la necesitan, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tengamos la oportunidad de compartir esa experiencia maravillosa de nuestra salvación con otros, Padre. Que no sea un mensaje metódico, que no sea un mensaje aprendido, que no sea un mensaje practicado, Señor. Que simplemente sea la experiencia transformadora de Jesús en nuestra vida. Que podamos hacerlo así, como lo hizo esta persona. Que podamos preparar tal vez el camino. Que podamos ir echando las semillas, Señor. Tú sabes en qué tierra va a caer. Tú eres el que da el crecimiento. Pero que nosotros no dejemos, Padre, de ir sembrando. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.